la historia de Balac y de Balaam como un ejemplo de esta temática que hemos comenzado a hablar, de que Dios es el que justifica. Y si usted no se acuerda, es más o menos lo que es la palabra, ¿verdad? La historia de Balac y Balaam la podemos encontrar en Números 22. Quiero que leamos del 1 al 6 para refrescarnos un poquito la mente del contexto de esta historia y luego vamos a seguir adelante. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 1, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y lo dice el versículo 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Vamos a hacer una pausa ahí, amén. Recordémonos, ustedes lo saben, ¿verdad? Pero para las personas que están escuchando este mensaje, ¿verdad? Y no saben esta historia o no la han leído recientemente, prácticamente este rey de Moab que se llama Balac escuchó y vio que venía el pueblo de Israel, quien Jehová le daba grandes victorias, quien acababa de derrotar a los amorreos, ¿verdad? Al rey de Og en los versículos anteriores, y tuvo gran temor. Y dijo, no, antes que venga este pueblo aquí a querer destruirnos, mandó a llamar a un mago, a un adivino, a un profeta impío que se llama Balaam. Y lo mandó a llamar, y según este Balaam tenía gran prestigio, ¿verdad? Era alguien reconocido de que lo que él decía se hacía. Pues prácticamente eso es lo que leemos en el versículo 6. Y dice, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Mire la confianza que tenía Balac, el rey de Moab, en este mago, adivino, profeta, impío. Decía, al que tú maldices, ese le pasa todas las maldiciones, y al que tú bendices, ese le vienen todas las bendiciones, porque este tenía miedo de que el pueblo de Israel se acercaba y les podía hacer algún daño. Entonces él, al pedirle la petición, y viene y vamos a ver que Dios habla a Balaam, a un impío. Mire qué interesante cómo Dios puede usar aún a instrumentos, ¿verdad? Personas que no son aún profetas del Señor, pero aún a ellos puede usar para dar una palabra en una circunstancia específica. Y en esta circunstancia, cuando Balac le hace la petición a Balaam que le maldijere al pueblo de Israel, viene Jehová y le deniega, le prohíbe a Balaam que lo haga, y luego Balaam se ve forzado a decirle que no a Balac. Y eso lo podemos ver en el versículo 12 y 13. Dice, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigáis al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahí prácticamente el Señor prohíbe, y este profeta, aunque sea el más machín de los más machines, aunque sea un brujo de alto rango, aunque sea lo que sea, se ve obligado a escuchar, a obedecer la palabra y la autoridad de nuestro Dios, el único Dios y verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos. Le estoy dando este contexto de la historia porque vamos a llegar al punto de que solo es Dios quien justifica. Amén. Pero quiero que nos recordemos un poquito de esta historia. Entonces,
Balac hace la primera petición y Jehová le prohíbe a Balaam que colabore en eso. Pero luego Balac vuelve a insistir y vuelve a hacer una petición en los versículos del 15 al 17. Leamos lo que dice así. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Le está diciendo, mira, por favor, ven, te voy a honrar, te voy a llenar tus bolsillos, mira, te voy a poner en alto, mira, te hago, le ofreció el mar y todos los cielos y la tierra para que este varón viniese a maldecir al pueblo escogido por Dios. Pero mire la respuesta que le da Balaam en el versículo 18 y le dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Mire, aún un profeta impío reconoce los límites que tiene. Reconoce que la palabra de Dios es autoridad sobre todo, ¿verdad? Y este hombre adoraba muchos dioses y para él Jehová era uno más, pero a él no podía sobrepasar. Le dice, aunque me des todo el oro que quieras, toda la plata que quieras, tu casa entera, tu mansión, lo que sea, no podré sobrepasar. Tengo que prácticamente sujetarme a las órdenes que Jehová hable. Y luego entonces dice, os ruego pues que se queden por ahí, espérenme, voy a ir a consultar otra vez a Jehová. Balaam va y vuelve a consultar a Jehová y Jehová le dice en esta ocasión, como lo puede leer en el versículo 20, dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. En esta ocasión, Jehová concede que Balaam vaya con esas gentes, pero le dice condiciones y limitaciones y le dice, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y luego, si usted se sabe esta historia, pasa un incidente con una asna y todo eso, un ángel. No quiero indagar en eso porque el punto de este tema del día de hoy no es la historia completa de Balaam y Balac. Si usted la quiere leer, le aconsejo que lea números 22, 23 y aún el 24. Ahí usted puede leer todos los detalles de esta historia. Pero en el momento preciso, en este momento no nos vamos a enfocar en eso. Por lo tanto, vamos a saltearnos hasta lo que es el versículo 38, donde vuelve nuevamente Balac a hablarle a Balaam. Dice, Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Porque prácticamente en el versículo 37, Balac le dijo a Balaam que dice, ¿acaso no querías venir? ¿Por qué no querías venir? Yo te voy a honrar, o sea, ven. Y él dice, ok, yo he venido, pero conste, te digo, te explico, he venido, pero la palabra que Dios me diga es la que yo voy a hacer. O sea, yo no puedo decirte nada más, solo lo que Jehová me vaya a decir. Y entonces Balac se lleva a Balaam a los lugares altos a hacer sacrificios, a querer que desde allí le maldiga al pueblo de Israel, como lo dice en el versículo 41. Dice aquí mismo en número 22, dice, el día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Y luego allí dice que sacrifica no sé cuántos, como 7 becerros y que hace tanta otra cosa, holocausto. Y viene Balaam y vuelve a ir a consultar a Jehová y Jehová vuelve y le habla. Y le dice algo muy específicamente, lo puede leer usted en número 23, versículo 5 en adelante. Dice así, y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola, que es como su mensaje, su profecía, y dijo, de Anán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel.
¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué me he de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrar o execrado significa condenar o desear el mal a alguien. Mire la palabra de lo que el Señor le dice a Balaam, que le diga al rey Balac. Le dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Y luego va y da una bendición prácticamente. Y aquel se enoja, oye, pero yo te traje hasta aquí, te quiero pagar, te quiero honrar para que me maldigas al pueblo y tú vienes aquí y vienes a bendecirlo. Ellos son mis enemigos, lo que yo quiero es que me los destruyas, lo que yo quiero es que me los maldigas, pero tú en vez de maldecirlo, los estás bendiciendo. Pero la palabra clave aquí es, ¿por qué maldeciré yo a quien Jehová no ha maldecido? Allí, como vamos a ver más adelante, tenemos mucho cuidado, amados hermanos, nosotros en maldecir a personas, a pueblos, a grupos, a ministerios que Jehová no ha maldecido. Tengamos mucho cuidado porque no vaya a ser que esa sea una bomba que nos explote en nuestra propia cara. Amén. Pero luego, después de que todo esto viene, ¿verdad? Balac y dice y le reclama a Balaam. Lo podemos leer en el versículo 11 y 13. Lo estoy leyendo rápidamente porque ya vamos a llegar al punto principal. Es como un recordatorio del contexto de esta historia. Luego dice el versículo 11. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que me maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y luego dice de insistente Balac todavía en el versículo 13 le dice, y dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas, solamente los más cercanos verás y no los verás todos y desde allí me los maldecirá. Mire, este hombre era insistente, ya le ha dicho a este punto como 3 denegaciones y sigue insistiendo porque quiere que maldigan al pueblo escogido de Dios, quiere que maldiga a Israel, quiere que maldiga a fuerza. Mas no entiende que ya se le fue dicho que no puede maldecir a algo o a alguien que Dios no ha maldecido y que Balaam no puede hablar palabra que no le permita Jehová. Y luego vuelve otra vez, ¿verdad? En este caso a insistir, pero vuelve la respuesta firme de Jehová en el versículo 19 y quiero que realmente meditemos en esto. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Como quien dice, cálmate Balac, Dios no se ha arrepentido, ya dijo que no va a maldecir a este pueblo. Si no lo ha maldecido, tú no lo puedes maldecir. ¿Entiende? Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ha de ejecutar. Como quien dice, cuando Dios dice, Él hace, y cuando Dios promete, Él cumple. Prácticamente eso le está diciendo, ¿verdad?, a Balac. Y ¿sabe? Si usted piensa y medita en esta palabra, ¿quién estaba bajo bendición? El pueblo de Israel. Desde cuando Dios primeramente llamó a Abraham, cuando él decidió escoger a un hombre como un patriarca, que de quien él iba a sacar una descendencia, un linaje, un pueblo y naciones y familias, desde el primer momento que Dios viene y se presenta a Abraham y le habla, le da una promesa que sería bendito. Bendito, y le dijo una promesa, y eso lo podemos encontrar en Génesis 12, brevemente, nada más para leerlo, para recordarnos. Génesis 12, podemos verlo en el versículo 2 y 3, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
El Señor es fiel a su palabra. Desde el llamamiento de Abraham, el Señor decidió bendecir al pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham. Y luego cuando el Señor probó allá a Abraham en su fe con Isaac, cuando lo iba a entregar, volvió a afirmarle que lo iba a bendecir. Y lo mismo hizo con Isaac, lo mismo hizo con Jacob, que luego fue Israel, y de ahí viene la nación de Israel. El Señor tenía un pueblo escogido y lo tenía bajo bendición. Viniera el brujo más grande del mundo, viniera el profeta no sé qué, viniera el hechicero, viniera quien viniera, el Señor tenía a Israel bajo bendición. Y si Él no cambiaba a decir otra cosa, el pueblo iba a estar bajo bendición. Porque dice aquí, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ha de ejecutar. Él lo prometió, Él lo dijo, bajo bendición, benditas serán en ti todas las naciones. El Señor bendijo a Israel, a ese pueblo escogido. Y luego en el versículo 20, que vamos a llegar a los versículos donde realmente vamos a estar reflexionando, ya que, ¿verdad?, hemos dado un contexto de esta historia. Dice, he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿Quién dio bendición? Dios, Jehová. Él decretó, ordenó bendición para el pueblo de Israel. Bendición para el pueblo de Israel. Se levante quien se levante, enemigos, ejércitos, reyes, lo que sea que se levantase, cuando Dios decide y escoge y llama y unge y redime, el Señor hace lo que Él dice y no hay nadie que lo pueda contradecir. Ni el mismo pueblo podría contradecir, porque si usted lee aquí en el versículo 21, hay una cosa tan profunda que yo cuando estaba leyendo esto, le dije, oh Padre, qué hermoso eres. Dice el 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Mire, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Quién no lo ha notado? ¿Quién no lo ha visto? Está hablando de Dios. Quien ha decidido perdonar, quien ha decidido justificar, quien ha decidido aguantar a ese pueblo, porque este pueblo para este punto ya había pasado por tanta otra cosa. ¿Cuántas no quejas el pastor? Usted ha estado pues viendo la tipología, hace poco habló también de lo que es la serpiente y de las quejas constantes del pueblo, la rebeldía, la ingratitud. Aún Israel siendo inmerecedor como lo era, el Señor todavía dice, no ha notado iniquidad en Jacob y no ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Me han desobedecido, Jehová está con él. Han sido malagradecidos, Jehová está con él. Han sido unos grandes rebeldes, Jehová está con él, porque Él decidió bendecir a sus escogidos, a sus llamados, y Él los justifica. Ellos hablando netamente, nosotros diríamos, bueno, este pueblo no se lo merece. Pero el Señor hizo una promesa, Él escogió a un pueblo, Él los justificó. Por su amor, por su misericordia, por todo. Entonces dice el versículo 21, no he notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de él, del rey en él, dice. Y luego en el versículo 22 dice, Dios los ha sacado de Egipto. Tienes fuerzas como de búfalo. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Dios. Dios ha sacado a su ungido de Egipto. Dios ha sacado a su escogido de Egipto. Egipto, una tierra de perdición. Egipto, una tierra de esclavitud. El Señor ha sacado a su ungido, a su elegido, a su escogido de la esclavitud, del pecado, de la perdición. ¿Quién lo sacó? Fue Dios. Y no hay pueblo
ni brujo, ni profeta, ni nada que pueda impedir lo que Dios estaba haciendo, porque era plan de Dios. Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Está diciendo, tiene fuerzas como de búfalo. Le ha dado fuerzas a este pueblo escogido como de búfalo. Como de búfalo. Imagínense qué increíble, qué poderoso es el Señor, ¿verdad? Lo sacó de un lugar de esclavitud, de perdición. Y al que Dios saca, nadie lo puede volver a meter. Aunque el mismo Israel quiso tantas veces regresar a Egipto. Tantas veces cruzó por la mente regresar a Egipto. Pero ni el mismo Israel, ni su misma carnalidad, ni su mismo, queja, lo hizo regresar de donde Dios lo había sacado. Y lo mismo hace Dios con sus ungidos, lo mismo hace Dios con sus llamados. Ni usted mismo se puede evitar lo que Dios ya decidió hacer en usted. ¿Puede usted retrasar un poquito? ¿Puede usted echarse encima más pruebas y castigos y disciplina si quiere? Pero usted no va a impedir lo que Dios en su buena voluntad ya decidió hacer. Y eso estamos hablando en el día de hoy, que Dios es quien justifica. No se trata de que seamos merecedores o que esto, que lo que... No, Jehová justifica. Y Dios decidió sacar de Egipto al pueblo y no había nadie que los iba a hacer regresar, porque Dios ya los había sacado de allí. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Y lo hizo, dice, más que vencedores como búfalos. Si leemos en Número 24:8, dice... Aquí dice, Dios los sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Dios había dado respaldo al pueblo de Israel. Dios estuvo con Moisés y le decía, no temas que yo te los he entregado. No temas a fulanito, no temas a sutanito, porque yo te los he entregado. Porque estás bajo mi bendición, estás bajo mi voluntad, estás bajo mi camino que yo he determinado para con tu vida. No importa quién se levante, quién te maldiga, no va a caer esa maldición sobre ti, porque yo te tengo bajo bendición. Eso es lo que está diciendo. Y le da fuerzas como de búfalo. A ese pueblo quejumbroso le dio fuerzas como de búfalo, porque el Señor estuvo y así lo quiso. Y luego dice en 23, aquí mismo en Número 23, versículo 23, dice, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo ha hecho Dios. Porque contra Jacob no hay agüero, no hay maleficio, no hay predicción, no hay señal, ¿verdad? De esas cosas mundanas, ni adivinación contra Israel. ¿Por qué? Otra vez vuelvo a repetir y vuelvo a enfatizar, no hay maldición. Se venga el brujo más de alto nivel que quiera venirse. Se venga el que se cree o la que se cree que sus oraciones o sus, sacrificios son poderosas y que esto que el otro, se venga lo que se venga contra un ungido, contra un escogido de Dios, contra uno que está bajo bendición del Dios Altísimo, no puede hacer nada. Nada. Podrá estorbar un poco, claro que sí, pero no va a vencer, porque Dios lo tiene bajo bendición. Entonces eso es lo que está diciendo. Y luego dice en ese 23, lo ha hecho Dios. Nuevamente, ¿quién lo ha hecho? Dios. Porque Dios quien justifica. Amén. Romanos 4, 6 al 8 dice así, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué bendición más grande es ser justificados por Dios? Porque Él tiene todo el derecho y la autoridad. Jesucristo murió en la cruz, Jesucristo llevó el pecado del mundo, Jesucristo fue abofeteado, Jesucristo llevó la carga nuestra y la carga de todos. Jesucristo decide perdonarnos y decide justificarnos. Qué bendición de todo aquel y aquella a quien Jesucristo
justifica. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo mismo pasó con Israel, su escogido. No lo inculpó a pesar de todos sus pecados. Todavía lo tenía bajo bendición porque era su propósito. Claro, más adelante sabemos muchas cosas han pasado, el Señor trajo disciplinas, luego usted sabe, pero al final terminó Jesucristo viniendo, que era el plan redentor para todos, amén, tanto para el pueblo escogido como para los gentiles, amén. Y ahora, hermanos, vamos a regresar, ya casi finalizando, vamos a regresar a donde comenzamos, a Romanos 8, vamos a leer del 28 en adelante, siempre hablando de lo que Jesús y Cristo es quien justifica. Dice en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente, a los que aman a Dios, a los que han sido escogidos por Dios, todas las cosas les van a ayudar para bien, independientemente de lo que sea. Aún nuestros retrasos, aún nuestras propias consuficiencias, aún nuestras propias flaquezas, aún nuestros propios pecados y deslices, aún eso nos van a ayudar. ¿Sabe por qué? Porque servirán de un testimonio, servirán para catapultarnos hacia el camino adelante. Pero cuando hay un propósito de Dios en tu vida, cuando Él te ha elegido, cuando Él te ha llamado, aún en tus flaquezas, el Señor las usará para bendición. Aún cuando sientes que estás retrocediendo, serás como una onda que ve usted para tirar una onda, tirar una piedra, tiene que retroceder, tiene que apretarse hacia atrás y luego se suelta y sigue hacia adelante. Cuando el Señor ha decidido bendecir a alguien, ha decidido escoger a alguien, todas las cosas le ayudarán a bien. Aún las piedras que le tiran, le ayudarán a bien. Luego dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cómo comenzamos hablando este mensaje? Dios es quien predestina, quien llama, quien escoge, quien justifica, quien glorifica. Es Dios, no es usted. No depende de nuestras capacidades humanas, no depende de nuestros talentos, no depende de nuestro conocimiento, no depende de cuán perfectos o no perfectos seamos. Depende que Dios le decidió en su voluntad escoger y Él lo justificó. La gracia, la voluntad, la soberanía de Dios no depende de nosotros al final del día. No depende de nosotros. Y luego dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién se va a levantar contra el escogido, contra el llamado de Dios, contra el bendecido por Dios? ¿Quién? Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se le levantaron Balac y tantos otros reyes y no vencieron. No vencieron porque el Señor los tenía bajo bendición. Y vamos a finalizar hasta el 39, sigamos leyendo. Así que el 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor Padre no escatimó ni a su propio Hijo Jesucristo, aún lo entregó por amor a nosotros. Y luego dice en el 33, el que comenzamos leyendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios es nuestro intercedor, Jesucristo es nuestro intercedor. ¿Quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a querer amedrentar y acusar? Solo Él tiene la autoridad y nadie más, ni usted, ni yo, ni nadie tiene la autoridad. Luego dice en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación?
o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No hay nada que nos va a separar del amor de Dios. No hay nada que nos va a separar del propósito de Dios. Si usted fue llamado, si usted fue escogido, si usted fue bendecido y Dios lo hizo nacer con un propósito, no hay nada que lo separe del amor de Dios. No hay tribulación, no va a haber angustia, no va a haber persecución, no va a haber hambre, no va a haber desnudez, no habrá peligro, no habrá espada, no habrá enemigos, ni hechiceros, ni brujos, ni rey, ni guerra. Ante todas las cosas, será usted más que vencedor por medio de aquel que lo amó, que es Jesucristo. Por lo cual, dice en el 38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Yo no sé si usted medita en cuán bendición más grande es esa y si el Señor le ha escogido. Wow. Qué bendición más grande es esa. Como para no desperdiciarla, como para no menospreciarla, como para aprovecharla, como para darle gloria y honra a cada momento que respiramos. Porque Él nos escogió y nos ha puesto bajo bendición, porque Él así lo ha querido y nos ha prometido estar hasta el fin. Wow, alabado y glorificado sea nuestro Señor. Con esto, amados hermanos, cierro esta palabra. Espero que la palabra haya sido de edificación a su vida y que le demos gracias al Señor por lo que Él hace, por su buena voluntad. Amén.